Buenos días a todos. En el seguro agrario de Agroseguro no solamente cubrimos montes, cubrimos más cosas, cubrimos ganado, cubrimos agrícola, cubrimos acuícola, entonces de ahí que en nuestra primera cara aparezcan más cosas además de los incendios en la primera presentación. Bueno, ya sin más entramos de lleno. Vamos a ver cuáles serían los bienes que nosotros aseguramos y las garantías que aseguramos. Antes de nada hay que tener en cuenta cuál es el objetivo de nuestro seguro. Nuestro seguro lo que pretende es mantener la masa forestal, es decir, igual que también he visto en la presentación de Grupama, nosotros pretendemos que si hay un incendio se vuelva a regenerar, es decir, no decimos pagamos y ya está. No, nosotros queremos que se vuelva a regenerar para mantener la masa forestal. Entonces, nosotros cubrimos dos cosas. Por una parte, lo que es la reforestación y además también cubrimos la producción en algunas de las producciones. Nos han pedido algunas otras, están en estudio. Por ejemplo, deciros que nos han pedido también que cubramos resina, que cubramos algunas otras cosas que de momento no hemos entrado. De momento solamente cubrimos, dentro de las garantías a la producción, cubrimos el corcho en las masas de alcornoque, cubrimos también la producción de piñones en el pino de Pinus pinea y la madera de chopo como tal madera, además de lo que es la propia reforestación, es decir, por los metros cúbicos de madera quemados que depende del diámetro del chopo. En cuanto a las masas que cubrimos, las masas arbóreas, dividimos entre masas frondosas y coníferas, las que son puras, que son las que tienen al menos un 80% de esa especie, y las mezclas, que son las que tienen menos de ese 80% y tienen mezclas. Entonces cubrimos masas puras de frondosas, de coníferas y las mezclas de ambas. Además, también cubrimos en terrenos agrícolas las arbustivas, exclusivamente en terrenos agrícolas. Aquí podemos ver qué es lo que no es asegurable. En primer lugar, hemos puesto las masas de titularidad pública, es decir, solamente las masas de titularidad privada se pueden asegurar. En España la masa arbórea total está alrededor de 13 millones de hectáreas y de ellas aproximadamente un 70% es de titularidad privada. El resto, que es de titularidad pública, no tiene cabida en este seguro. Tampoco se aseguran, no permitimos el aseguramiento de parcelas de menos de 0,25 hectáreas, y no por nada, sino porque tenemos un mínimo indemnizable, es decir, menos de 0,25 hectáreas para incendio no está cubierto, o sea, no lo pagamos, un siniestro de menos de 0,25. Sería absurdo decir, asegure usted y luego no se lo pago. Entonces, por eso tenemos esa limitación. Tampoco cubrimos las parcelas que estén abandonadas, es decir, que no se haga ningún tipo de labor sobre ellas y que se dejen ahí a su libre albedrío. Parcelas con matorral de más de 1,5 metros de altura y 60% de cobertura, de capa de cobertura. En cuanto a corcho, no cubrimos el corcho de primer año, la primera saca de corcho, el corcho bornizo, tampoco lo cubrimos. Y tampoco aquellos que no han sido descorchados en los últimos 15 años. Es decir, tenemos esas limitaciones en producción. Y en corcho tampoco las parcelas que se han descorchado justamente el verano anterior de la contratación. La contratación de este seguro tiene unas fechas y solamente esas fechas, que son desde el 15 de enero hasta el 30 de mayo. Solamente en ese periodo se puede asegurar el seguro agrario que les estoy exponiendo. Los riesgos cubiertos, ya digo, tanto para una cosa como para otra, tanto para lo que es gasto de reforestación como para los gastos de producción. Lo he dividido en dos partes, adversidades climáticas y no climáticos, aunque claro, el no climático, a veces un incendio también puede ser de origen climático, que también estaría incluido, pero he querido en principio diferenciarlo así. Cubrimos la inundación, lluvia torrencial, el viento huracanado y la nieve y el incendio, sea cual fuere la causa, es decir, no solamente los no climáticos, sea cual fuere la causa, estaría cubierto. Estos seguros, dentro del periodo que hemos comentado, es decir, que se asegura entre el 15 de enero y el 30 de mayo,
pero el seguro para entrar en vigor no entra desde el momento que se haya hecho el pago de la prima, sino que es a las 0 horas del día siguiente, y luego, después de esa entrada en vigor, tiene un periodo de carencia de 6 días. Es decir, si alguien hace el seguro hoy, a las 0 horas de mañana entra en vigor y hasta 6 días hay un periodo de carencia. Esto solamente ocurre la primera vez. Es decir, los asegurados que ya han contratado este seguro la campaña anterior ya no tienen esos 6 días de carencia. Exclusivamente es, hago el seguro hoy y a las 0 horas tomaría efecto el seguro, a las 0 horas de mañana. ¿Cuál es el periodo de garantías? Pues el periodo de garantías es efectivamente desde que toma efecto, es decir, una vez pasada la carencia, si es que la tuviera, y el final de garantías de este seguro es de 12 meses, es decir, es de un año, o la toma de efecto del siguiente seguro. Si alguien ha hecho el seguro el año anterior en mayo y al año siguiente lo hace en febrero, pues evidentemente corta garantías del seguro anterior y se iniciarían las del año siguiente. Es decir, no se solapan, nunca puede haber dos pólizas cubriendo el mismo capital. Para la producción de corcho, además, evidentemente terminan las garantías cuando se realiza el descorche, excepto en caso de incendio, porque en incendio, incluso después de haber descorchado, se cubre durante 15 días mientras está apilado en la parcela. Lo mismo ocurre con la madera de chopo. La madera de chopo es en el momento de la tala o 15 días después en el caso de un riesgo de inundación. Aquí he recogido un cuadro donde aparece, de alguna manera, todo lo que son las condiciones de cobertura. Para empezar, he dividido en lo que es reforestación y producción. Se ve claramente la parte de reforestación que no tiene ninguna franquicia, es decir, la franquicia solamente la aplicamos en el caso de daños a la producción. Sea cual fuere el riesgo, tiene un 10% de franquicia de daños. Pero en el caso de lo que es reforestación no tiene absolutamente ninguna franquicia. El capital que se cubre es el 100%. El cálculo de la indemnización se realiza por parcela, es decir, si alguien tiene varias parcelas, puede tener una parcela afectada, no se hace ningún tipo de compensación, es decir, va por parcela. Eso sí, como decía, en el caso de incendio, el mínimo indemnizable, es decir, a partir de que se ha quemado al menos 0,25 hectáreas. Por eso comentaba que no eran asegurables las masas de menos de 0,25 hectáreas. Y además tiene que haber unos daños superiores a 50 euros por hectárea. En el caso de viento, huracanado o nieve, tiene que afectar al menos a 20 pies por hectárea. Siniestros más pequeños no les damos cobertura. Y en el caso de inundación y lluvia torrencial, tiene que haber unos daños superiores al 20% del capital. ¿Cuáles serían los capitales asegurados aquí? Aquí tenemos una horquilla que es variable. Esa horquilla está más o menos entre los 500 euros y los 2.800 euros por hectárea. Y es variable y es el propio asegurado el que elige el capital dentro de esa horquilla de precios. Bien es cierto que también depende de la pendiente del terreno, porque los gastos de reforestación son superiores cuando tenemos unas pendientes mayores. Entonces hemos establecido un límite del 30% de pendiente. Para pendientes inferiores al 30%, más o menos el precio está hasta unos 1.800 euros. Depende mucho de especies, porque tenemos distintas especies, pero vamos, entre unos 500 y unos 1.800, y en el caso de pendientes superiores al 30% llega hasta los 2.800 euros por hectárea. Como estaba comentando, nosotros no cubrimos lo que es la madera en sí, es decir, lo que cubrimos es la regeneración del monte. Con esos capitales, lo que tratamos de cubrir es cuánto cuesta volver a reforestar de nuevo, o trabajos necesarios de podas, en fin, distintos trabajos de silvicultura. Es lo que cubrimos. No cubrimos exactamente la madera, salvo en el chopo. En los chopos sí que está cubierta la madera con un precio, en el caso de chopos de hasta 50 centímetros de diámetro, está alrededor de 60 euros el chopo. Ese sería el valor que se puede asegurar, 60 euros por árbol.
Entonces, en la garantía a la reforestación, nosotros lo que hacemos es 2 pagos, porque lo que queremos, como he comentado al principio, el objetivo que buscamos es que se vuelva a reforestar. Entonces pagamos inicialmente un 50% del coste total. Aquí nosotros sí enviamos un perito, el perito lo ve, la propiedad puede llevar presupuestos de empresas de silvicultura para ver cuánto cuesta todo esto. Está incluida también la saca de la madera, hasta un coste de 500 euros por hectárea. Y entonces el perito ve el presupuesto, llegan a un acuerdo en cuanto a la cantidad que supone la indemnización dentro de las cantidades que se han asegurado. Es decir, no es un valor pactado que digamos, tú aseguras a 2.800 euros y yo no miro más y te los pago. Nosotros decimos, tú has asegurado 2.800 y realmente el coste son 2.000, no se te pagarán 2.800, se te pagarán 2.000. ¿Vale? Se paga el 50% como anticipo una vez que se han realizado las peritaciones y se ha confeccionado todo el plan de reforestación de la masa, y una vez que se han efectuado todas las labores se indemniza el otro 50%. Hay 2 años para hacer todas las labores, es decir, en esos 2 años hemos cobrado el 50%, finalizado ese tiempo, si hemos hecho las labores nos pagarán el otro 50%. Si no hemos hecho las labores de reforestación, nos van a solicitar que devolvamos el 50% inicial, porque como decía, el objeto de este seguro no es indemnizar una masa y ahí tienes tu dinero y haz lo que quieras. El objeto es que se vuelva a reforestar. Y en 2 años se tiene que volver a reforestar. Si no, se solicita la devolución del 50% que se ha pagado inicialmente. En el caso de la garantía a la producción, el pago de la indemnización se efectúa directamente una vez que se ha realizado la peritación del siniestro. Y ya por último, yo he sido creo que más breve todavía, pero luego en las preguntas que surjan, último quería exponer un poco cuál es el riesgo que nosotros tenemos calculado de los últimos 25, 30, es una estadística de unos 25 o 30 años, en la que aparece cada una de las comunidades y a nivel de provincia donde está el riesgo de incendio. Entonces tenemos los riesgos más altos, están, digamos, en Galicia, en la zona de Pontevedra, Ourense, León, Zamora. Riesgo medio, la zona más norte, Coruña, toda la zona mediterránea, Cataluña, Castellón y Málaga, es decir, esta es la zona de un riesgo medio alto. La zona de riesgo más bajo estaría incluida Navarra, Guipúzcoa, Rioja, es decir, esta es una zona con un riesgo más bajo. Y en cuanto a esto, nuestras tarifas evidentemente se sitúan y están estudiadas de acuerdo con estos riesgos. Para hacer una idea, yo no he traído ningún ejemplo, pero ya les digo cuánto se puede asegurar. Les he dicho que no hay ningún tipo de franquicia, les he dicho la obligación de reforestar, que se paga el 50% inicialmente y el otro 50% a los 2 años o cuando se terminen los trabajos, y el coste del seguro, finalmente, porque es un seguro que ahora nos comentará Juan Aúd desde Enesa, es un seguro que está subvencionado por el Ministerio. Entonces, este seguro, el coste final en esta comunidad autónoma viene a estar en torno a un 0,3% del capital asegurado. Es decir, que estamos hablando, en el ejemplo de los 1.000 euros de capital, estaríamos hablando de unos 3 euros por hectárea. Y nada más, luego en las preguntas podemos contestar a todo lo que deseen. Muchas gracias.